Episodio 1. La oración sin hábito. ¿Alguna vez has visto a una mujer rezar, completamente desnuda? No hablo de un sueño, ni de una fantasía prohibida. Hablo de lo que ocurrió el martes a las 3:17 de la madrugada, en el monasterio de Santa Cruz de las Llagas. La hermana Clara no estaba en su celda, no en su cama, no bajo el crucifijo de madera que colgaba de su pared. Estaba en la capilla, y no llevaba puesto el hábito. Nadie entendió cómo había pasado. Ni cuándo, ni porque los perros del convento no ladraron. Lo que sí supimos es lo que escuchamos. Un canto, suave, profundo, como si no viniera de su garganta, sino del centro de su pecho, como si cada palabra fuera arrancada con dolor o placer. Estoy aquí, Señor, pero no tengo nada que ocultarte. Sus manos estaban abiertas, su piel, erizada por el frío o la fe. No sabíamos si mirar o cerrar los ojos. La Madre Superiora fue la primera en entrar. No gritó, no corrió, se arrodilló. Sí, se arrodilló al verla, como si no viera a una monja pecadora, sino a una aparición. La hermana Clara rezaba frente al altar como si estuviera entregando algo más que oraciones. Y lo peor, o lo más sagrado, fue que alguien le respondía. No una voz, no un trueno, era el sonido del tabernáculo, respirando. Sí, respirando. El metal del sagrario se empañaba con vaho, como si desde adentro alguien, o algo, también estuviera confesando. Nos quedamos paralizadas. Algunas lloraban, otras, no sabían si lo que sentían era devoción o deseo. Y entonces Clara habló. El cuerpo que oculta, no puede amar en verdad. Nadie se atrevió a tocarla. Pero todos sentimos que algo dentro de nosotras se rompía. Una monja sin hábito es un escándalo. Una monja que ora sin piel, es una profecía. Esa noche, el cielo no se abrió, ni el infierno se tragó a nadie, pero los vitrales de la capilla amanecieron agrietados, y el crucifijo de bronce que colgaba sobre el altar, tenía algo nuevo en su pecho. Una gota, roja, como si hubiera sangrado por mirar. Desde esa noche, nadie volvió a rezar igual, y ninguna de nosotras pudo dormir sin soñar con ella, ni con la voz que la escuchaba. Episodio 2. Los suspiros que mancharon el rosario. Yo fui quien encontró su rosario. No estaba sobre la mesita de noche, ni colgado de la cruz como solía dejarlo. Estaba en el suelo, mojado, no de agua, sino de algo tibio, algo que no se atrevía a secarse. Las cuentas, hechas de madera bendita, parecían haber sido manchadas con el eco de un suspiro. Uno largo, profundo, entre devoción y entrega. Y lo más extraño, es que al tocarlo, sentí una corriente en los dedos, como si el pecado aún estuviera vibrando en cada Ave María. No lo toques con culpa, hermana. Clara me hablaba desde el pasillo, descalza, con el cabello aún húmedo por la oración de anoche. La miré, pero no pude sostenerle la mirada. No por vergüenza, sino porque sus ojos ya no eran los mismos. No brillaban con fe, brillaban con certeza. ¿Estás bien?, le pregunté, sin saber si esperaba una respuesta o un milagro. Ella sonrió, pero no fue una sonrisa santa. Fue como si supiera algo que nosotras no. Dios no quiere que escondamos el cuerpo con miedo, solo el alma cuando miente. Desde ese día, su forma de rezar cambió. Ya no recitaba letanías, gemía versículos, y lo juro, cada vez que lo hacía, algo en el convento crujía. Una puerta, una estatua, una parte de nosotras. Durante el rosario del miércoles, Clara se arrodilló frente a la imagen de la Virgen, pero no dijo una sola palabra. Solo respiraba, lento, y con una cadencia que no era propia de la oración. Las demás monjas empezaron a tensarse, algunas con la cara enrojecida, otras, con los labios temblando. Y entonces ocurrió. Una de las cuentas del rosario estalló, como si no pudiera contener el peso del rezo. Y Clara, sin inmutarse, murmuró: el placer no es enemigo de la fe, cuando se ofrece sin vergüenza. Yo quería correr, pero no lo hice, porque mi cuerpo se negó a moverse, mientras mi alma gritaba por entenderla. Esa noche, el silencio en el dormitorio era más denso que el incienso. Pero algunas se despertaron sin saber por qué, jadeando. Desde entonces, los rezos ya no son iguales. Los rosarios tiemblan, las paredes escuchan, y las oraciones ya no se elevan. Se arrastran hasta los rincones donde Dios guarda lo que nunca se atrevió a decir. Episodio 3. El confesor que temblaba antes de entrar. El padre Matías nunca temblaba, ni cuando daba la comunión a asesinos arrepentidos.
ni cuando visitaba a moribundos que maldecían a Dios con la boca llena de sangre. Pero esa tarde, frente al confesionario número 3, sus manos no paraban de sudar. ¿Quién es?, preguntó con voz quebrada, desde el otro lado de la celosía. Hermana Clara. Silencio. Un silencio espeso, denso, como si el aire mismo se hubiera negado a circular entre los dos. Ella no lo miraba, solo se arrodillaba, y respiraba como si cada palabra fuera una caricia mal contenida. He pecado, padre. ¿Qué clase de pecado?, dijo él, tragando saliva. ¿Y entonces? Clara no respondió, solo soltó un suspiro, uno que hizo vibrar el pequeño banco donde estaba sentada. El padre Matías cerró los ojos. Algo dentro de él se dobló. He rezado desnuda, padre, no por provocación, sino porque Dios no me escucha si no siente mi piel. Él apretó los puños. Una gota de sudor cayó sobre su sotana. No podía verla, pero la imaginaba. Y esa imagen era más real que cualquier pintura de vírgenes. Eso no es oración, hermana, es escándalo. Entonces, ¿qué hacía Cristo colgado en la cruz? Padre, si no era escándalo también. Esa frase lo partió. No supo qué contestar, porque algo en su interior estaba de acuerdo con ella. Clara siguió. Anoche sentí algo mientras rezaba. Algo que me recorrió el vientre y subió hasta la garganta. No era deseo, era presencia. El padre Matías se levantó abruptamente. Necesitaba aire. Necesitaba agua. Necesitaba no haberla escuchado jamás. Pero antes de salir, ella dijo algo que lo detuvo. Padre, si me niega la absolución, aceptaré el castigo. Pero sepa esto, hay un Dios que entra en mi cuerpo cuando ustedes lo encierran en un libro. Y ahí lo entendió. Ella no buscaba perdón. Buscaba ser oída, desde lo más profundo de su carne. Cuando Clara salió del confesionario, lo hizo con el rostro en paz, como si ya no necesitara permiso para hablar con el cielo. Esa noche, el padre Matías no durmió, ni por culpa, ni por miedo, sino porque, por primera vez, había sentido a Dios donde nunca antes se atrevió a buscarlo. Episodio 4, la sábana donde Dios escribió con sudor. La primera vez que notamos las manchas, pensamos que eran simples restos de humedad, pero no olían a moho, ni a polvo, olían a incienso y a piel. Era la sábana de la hermana Clara, la misma en la que dormía cada noche desde que comenzó a rezar sin hábito. Yo fui quien la recogió del cordel, al amanecer, y ahí estaban, marcas alargadas, como dedos mojados, formando palabras. No eran manchas aleatorias, eran letras, y esas letras formaban frases. Y esas frases no estaban en ninguna Biblia. Lo santo no se cubre, lo santo se respira. El cuerpo que no tiembla, no escucha. Donde el sudor nace del rezo, ahí también habita el espíritu. Se lo conté a la Madre Superiora. Ella quiso quemar la sábana, pero antes quiso verla. Y al desplegarla sobre el suelo de piedra del claustro, la frase final apareció justo en el centro. Y la carne fue evangelio por una noche. Nadie supo cómo reaccionar. ¿Milagro? ¿Herejía? ¿O ambas cosas a la vez? Clara no dijo nada. Solo caminó descalza hasta la sábana, y se arrodilló sobre ella. Sus rodillas temblaban, pero no por culpa, sino por algo más hondo, como si estuviera recordando cada palabra que su cuerpo había dictado mientras dormía. No escribí yo, ni mi mano. Fue el calor. Fue él, murmuró. Desde ese día, no volvió a cambiar las sábanas. Las dejaba puestas, y cada mañana, aparecían nuevos fragmentos. A veces frases completas, a veces, solo suspiros marcados en forma de ondas. El padre Matías vino a verla en secreto. Leyó cada palabra con los labios partidos por la ansiedad, y al terminar, cayó de rodillas, llorando, no de miedo, no de fe, de hambre, sí, hambre de algo que no podía nombrar, pero que Clara parecía ofrecer sin esfuerzo. ¿Por qué tú, Clara?, le preguntó él, temblando. Porque recé, con todo lo que soy, respondió ella. Esa noche, mientras dormía, la sábana volvió a escribir, pero esta vez, no solo en palabras. Una silueta, formada por sudor, un cuerpo, sus curvas marcadas, sus brazos extendidos como crucifijo. Y en el pecho de esa figura, una frase: aquí me acosté y él vino a escucharme. Desde entonces, las novicias comenzaron a entrar en su cuarto por las noches. No para espiarla, sino para orar cerca de esa sábana. Y muchas se despertaban llorando,
o riendo, o jadeando. Lo que Clara había desatado ya no podía esconderse bajo tela. Porque cuando el cuerpo se convierte en palabra, ni Dios quiere callar. Episodio 5, la misa donde el pecado se arrodilló. Era domingo. La campana sonó 3 veces. Y todos entramos al templo con el corazón alineado al rito, la frente alzada, y la lengua lista para pronunciar el amén. Nadie imaginó que esa misa terminaría crucificando las reglas y liberando el deseo. El padre Matías comenzó con voz firme, vestido de blanco, con la hostia consagrada entre las manos, y la mirada clavada en el altar, hasta que la vio, Clara, descalza, sin velo, sin hábito, solo la fe vistiéndola como un manto invisible. Entró en silencio, no con vergüenza, sino como quien sabe que va a morir y no teme ser juzgada. Cada paso que daba hacía temblar el aire. No hubo murmullos, no hubo gritos, solo un estremecimiento colectivo, como si algo sagrado estuviera pasando y nadie tuviera palabras para nombrarlo. Clara caminó por el pasillo central como si atravesara el desierto, con los ojos cerrados, los brazos recogidos sobre el pecho, y el alma abierta de par en par. El padre Matías no dijo nada, ni la madre superiora, ni las demás hermanas, porque todos sentimos lo mismo. El pecado se había arrodillado antes que nosotros. Clara llegó hasta el altar, se hincó frente al cáliz, y alzó el rostro hacia la cruz. Señor, susurró, hoy no quiero esconder nada, ni el cuerpo, ni el temblor, ni el amor que me arde por dentro como si fueras fuego y carne a la vez. Un rayo de sol atravesó el vitral, justo en ese instante, justo sobre ella, y por un segundo, pareció que Cristo en la cruz abría ligeramente los ojos. Nadie se movió, ni siquiera cuando Clara se levantó y tomó la mano del padre Matías. ¿Usted cree que esto es blasfemia, padre? Él no respondió, solo bajó la cabeza, y murmuró, creo que Dios está más cerca de ti, que de todos los que solo lo recitamos. Entonces ocurrió lo impensable. Él se arrodilló, delante de ella, frente a su cuerpo, frente a su verdad, como si ese acto fuera el único sermón que valía la pena repetir. La misa continuó, sin rito, sin lecturas, solo un silencio tan espeso que parecía latir. Y Clara, sin moverse, con la piel expuesta y el alma desnuda, cerró los ojos y oró, no con palabras, no con cantos, sino con cada parte de su cuerpo, porque entendió que hay oraciones que no se dicen con la boca, sino con el temblor de los huesos. Esa fue la primera misa sin himnos, pero con milagro. Episodio 6, el ángel que no pudo mirarla. Esa noche, la hermana Lucía no rezó, no por olvido, sino por temor. Había presenciado la misa de Clara, había visto cómo el padre se arrodillaba, y cómo el cielo no se partía en dos. Eso era lo que más la asustaba. Dios no la castigó. Dios guardó silencio. Lucía fue la primera en soñar, pero no era un sueño cualquiera. Era de esos que dejan marcas en la piel y en el alma. Soñó con un ángel, alto, de rostro cubierto por luz, y alas tan grandes que llenaban la celda con un viento cálido. ¿Eres tú, Señor?, susurró Lucía, temblando. La figura no respondió con palabras, solo extendió la mano, y cuando Lucía la tomó, una imagen atravesó su mente como un relámpago divino. Clara, de rodillas, desnuda, rezando en medio de un campo desierto, mientras el cielo lloraba fuego. Lucía quiso mirar más, pero el ángel cerró sus ojos con sus dedos de luz. No debes verla, murmuró. Por fin. ¿Por qué? Porque no hay pureza en el cielo capaz de soportar la forma en que ella ama a Dios. Lucía lloró. No entendía. ¿No era Clara la impura? ¿La escandalosa? Y entonces el ángel dijo la frase que la marcaría para siempre. Ella no peca. Ella recuerda. Y cada vez que ora desnuda, desnuda también a Dios. Lucía despertó empapada en sudor, con el rosario entrelazado en los dedos, y el nombre de Clara pegado a los labios. Esa mañana, evitó mirarla, como si sus ojos ya no fueran dignos, como si, al mirar a Clara, algo dentro de ella pudiera estallar. Pero Clara la llamó, con voz suave, con esa voz que no pide, pero todo lo arranca. Soñaste con él, ¿verdad? Lucía la miró, sin entender, y Clara, como si llevara siglos esperando esa pregunta, respondió, él me habla. Sí, pero ya no con palabras. Ahora, solo me envía ángeles que bajan los ojos al verme. Silencio, puro, doloroso, hermoso. Lucía se acercó, no para tocarla,
sino para sentir lo que el ángel no se atrevió a mirar. Y por primera vez, entendió. Clara no desafiaba a Dios. Lo revelaba. Con cada poro, con cada gemido, con cada oración sin ropa ni miedo. Desde entonces, Lucía no volvió a soñar con ángeles. Solo con una mujer. Una que oraba entre las brasas del espíritu. Y no se quemaba. Episodio 7. El evangelio que latía entre sus pechos. Nadie quería admitirlo. Pero todas lo sentíamos. Clara no solo hablaba con Dios. Lo llevaba dentro. Literalmente. Una mañana, mientras se lavaba el pecho en el lavamanos del claustro, la hermana Pilar vio algo. Un moretón. Justo entre sus senos. Ovalado. Oscuro. Como una tinta vieja. Como una letra mal escrita en la piel. ¿Te golpeaste?, preguntó Pilar, con la voz temblando. No, respondió Clara, secándose lentamente. Esto apareció mientras rezaba. Aquella misma noche. El moretón latía. No palpitaba como herida. Latía como si tuviera pulso propio. Un ritmo ajeno al corazón. Un lenguaje que aún no habíamos aprendido. Clara lo mostró a la Madre Superiora. Ella quiso mandar a llamar al obispo. Quiso taparla, ungirla, pedir un exorcismo. Pero cuando tocó la piel de Clara, comenzó a llorar, sin saber por qué, sin poder detenerse. Y entonces todas lo vimos. Porque esa misma noche, frente al altar, Clara se abrió la camisa del hábito. Solo un instante, solo lo necesario. Y ahí estaba, una frase, escrita en carne, entre sus pechos, con letras moradas como cicatrices vivas. Y la palabra se hizo cuerpo, y el cuerpo. Temblor. Nadie respiró. El padre Matías se acercó, no como cura, sino como hombre, como testigo, como si fuera a ver por fin una verdad que el Vaticano jamás habría permitido imprimir. ¿Lo sientes?, susurró Clara. Sí, dijo él. Late como si no quisiera ser leída. Solo sentida. A partir de entonces, la marca cambió. Cada noche, una nueva letra aparecía. A veces sangraba, a veces ardía, pero siempre se formaba con un orden imposible de ignorar. Lucía fue la primera en escribirlas en papel. Cada palabra, cada curva, cada pulsación. Y lo que resultó fue algo impensable. Un evangelio. Uno que no existía en ningún libro santo. Uno que no se leía con los ojos, sino con la piel estremecida. Las frases hablaban de una divinidad que no castigaba el deseo, sino que lo usaba para revelar lo eterno. De un Dios que descendía, no en fuego, sino en susurros entre las costillas. Desde entonces, Clara ya no predicaba con la boca. Lo hacía con su pecho desnudo. Y el evangelio escrito en carne viva. Y ninguna de nosotras quiso volver a leer otra Biblia. Episodio 8. La noche que el crucifijo tembló. Era medianoche. Las velas de la capilla se consumían lentamente. Y el aire tenía ese sabor a incienso viejo. Y a revelación a punto de explotar. Clara caminaba sola entre los bancos. Con una túnica delgada como aliento. Y los pies descalzos como siempre. Pero sus ojos tenían algo distinto esa noche. No buscaban a Dios. Lo estaban llamando. Todas la observábamos desde la sombra. No por morbo, sino porque nadie quería interrumpir. Lo que comenzaba a sentirse más fuerte que una misa. Más íntimo que una confesión. Clara subió al altar. No pidió permiso. No lo necesitaba. Se paró frente al crucifijo. Ese que colgaba desde hacía años sobre el sagrario. Mudo, inmóvil, testigo eterno del pecado ajeno. Cristo, susurró ella, quiero que me respondas esta vez, pero no con fuego, ni con castigo, sino con cuerpo, como aquel día que decidiste sangrar por nosotros. Y entonces, lo besó. Sí, Clara besó los pies del Cristo de bronce. Lento, largo, con una ternura que quemaba más que 1000 sermones. Y fue en ese instante que todas lo sentimos. El crucifijo tembló. No por el viento, no por las viejas maderas del techo. Tembló como si dentro de él hubiera un alma queriendo salir. Las velas parpadearon. Una de ellas se apagó sin explicación. Y el silencio de la capilla se volvió piel erizada. ¿Lo sintieron?, preguntó Lucía, con los labios entreabiertos. Sí, susurró otra monja, como si alguien gritara, pero solo hacia adentro. Clara volvió a besar la cruz. Esta vez, en el costado. Allí donde brota la lanza. Allí donde comienza el dolor. Y el temblor regresó. Más fuerte. Más profundo. El Cristo de bronce inclinó un poco la cabeza. Solo unos milímetros. Apenas perceptible.
pero suficiente para que todas cayéramos de rodillas. No por devoción, no por miedo, sino porque algo santo y sensual acababa de rozarnos la médula. ¿Qué hiciste?, preguntó la Madre Superiora. Entre lágrimas. No hice nada, respondió Clara. Solo besé lo que ustedes han dejado de tocar por miedo. Desde esa noche, el crucifijo tiene una grieta en el pecho. Delgada, vertical, como si lo hubiera partido un suspiro. Nadie lo arregla. Nadie se atreve, porque sabemos que esa grieta no es rotura, es respuesta, y cada vez que la vemos, recordamos el beso de Clara, y el temblor que nos hizo temer, que Dios también pueda estremecerse. Episodio 9, las lágrimas que no sabían si eran de placer o perdón. Al principio, pensamos que simplemente lloraba. Las primeras lágrimas de Clara cayeron en silencio, mientras rezaba sola, arrodillada frente al altar, con la túnica pegada al cuerpo por el sudor, y los labios entreabiertos, como si sus oraciones salieran entre gemidos contenidos. Pero esa noche, algo en sus lágrimas no era normal, caían pesadas, brillantes, cálidas. Lucía fue la primera en acercarse. Extendió la mano sin pensar, y una gota le cayó en la palma. Al instante, cerró los ojos, su pecho se arqueó, y exhaló como si algo invisible le hubiese rozado el alma. ¿Qué sentiste?, le pregunté. Lucía tardó en responder, pero cuando lo hizo, tenía las mejillas encendidas. No sé si me ha perdonado, o me ha amado. Desde entonces, todas quisieron probarlas, no como un ritual, sino como una necesidad, como quien busca agua en un desierto donde la fe ya no sacia. Clara no hablaba, solo lloraba, a veces durante minutos, a veces durante horas, y cada lágrima que caía sobre las manos, los dedos o los rosarios de las hermanas, provocaba reacciones distintas. Una reía como niña, otra gemía entre sollozos, otra se desmayó al primer contacto, pero todas coincidían en lo mismo. Esas lágrimas ardían, como si tuvieran dentro un fragmento de Dios, y otro del deseo que nadie se atrevía a confesar. Una noche, recogimos varias en un pequeño cuenco de vidrio. Queríamos analizar si eran saladas, si tenían algo químico, si acaso se trataba de un fenómeno físico y no un milagro. Pero el cuenco se agrietó, sin tocarlo, solo por contenerlas. El padre Matías fue testigo. Se arrodilló frente a Clara. Le pidió que lo dejara limpiar su rostro con un pañuelo sagrado. Ella accedió, y cuando él exprimió el paño sobre su lengua, lloró como un niño, como si su alma, endurecida por años de sermones vacíos, por fin hubiera sido tocada. ¿Qué llevas dentro, Clara?, le preguntó, sin voz. Llevo el dolor del Dios que fue hombre, y el placer del hombre que aún no se atreve a ser santo. Desde ese día, ya no hablamos de lágrimas. Las llamamos revelaciones líquidas, porque no bajaban solo de sus ojos. Bajaban, desde el lugar donde la divinidad y la carne se abrazan, sin pedir permiso. Episodio 10, el cuerpo como altar. Fue durante la oración del amanecer. Las velas aún no se habían apagado. La luz del sol apenas asomaba por el vitral. Y Clara, ya estaba allí, de pie, con la túnica desabrochada, el pecho descubierto, las rodillas manchadas de piedra, y una paz tan indecente, que dolía mirarla. Hoy no quiero confesarme, dijo, quiero declararme altar. Nadie entendió, algunas bajaron la cabeza, otras, temblaron sin saber si era frío o revelación. No me toquen con culpa, continuó Clara, porque no estoy rota, estoy abierta. Y hay una diferencia enorme entre ser herida y ser templo. Se acostó boca arriba, en medio del pasillo central, allí donde los cuerpos solo pasan para arrodillarse, no para ofrecerse. Lucía dio un paso al frente. Quiso cubrirla, pero algo la detuvo. Algo más fuerte que el escándalo, más real que el dogma. El Señor me dijo en sueños, susurró Clara con los ojos cerrados, que ya no entraría en templos de piedra, sino en cuerpos que no nieguen su temblor. Y entonces, una luz atravesó el vitral, tocando justo el centro de su pecho. El padre Matías observaba desde el fondo, las manos juntas, los labios secos. ¿Tú quieres que crean que tu cuerpo es sagrado?, preguntó con voz temblorosa. No quiero que crean, respondió Clara. Quiero que escuchen como Dios habla, cuando me tocan con fe. Y lo dijo así, sin temblores, sin vergüenza, como quien lleva siglos callando una verdad, que el cielo ya no puede contener. El padre se acercó.
no como sacerdote, sino como peregrino, como creyente de una religión que no aparece en los libros, pero sí en el estremecimiento. Se arrodilló junto a ella, apoyó la frente en su abdomen, y lloró, no por culpa, sino por haber buscado a Dios en los altares equivocados. Entonces, si eres altar, ¿qué se ofrenda en ti?, susurró él. Clara abrió los ojos, miró al cielo, y respondió, lo único que Dios nunca rechazó, el cuerpo que no miente, el temblor que no se esconde, y la piel que reza con todo lo que es. Desde ese día, ninguna oración volvió a sonar igual, porque entendimos que hay plegarias que no se dicen con palabras, sino con espaldas arqueadas y respiraciones que tiemblan como incienso caliente. Y Clara, ya no era solo hermana, era altar, era templo, era carne consagrada por el deseo de un Dios, que nunca quiso ser solo espíritu. Episodio 11, el beso que hizo sangrar al Espíritu Santo. Fue solo un beso, uno lento, silencioso, sin lengua, pero con todo el fuego del cielo. Y del infierno también. La hermana Clara no lo planeó. O al menos, eso queremos creer. Porque si lo hizo, fue el beso más deliberadamente santo y peligroso que se ha dado en este convento. Ocurrió durante las vísperas, todas reunidas en el coro, cantando salmos con los ojos cerrados, mientras la luz anaranjada del atardecer acariciaba las paredes de piedra. Clara se sentó junto a la hermana Irene, una novicia recién llegada, dulce, frágil, y tan devota que aún rezaba con los labios apretados de miedo. Fue ella, Irene, quien tomó la mano de Clara durante el cántico. Y en ese gesto, algo cambió en el aire, como si el espíritu se pusiera en guardia. Clara giró el rostro, la miró con ternura, y sin pronunciar palabra, le besó los labios. Una brisa helada recorrió el coro. Varias velas se apagaron al instante. El cántico se quebró, una nota aguda que nunca llegó a caer. Todas giramos hacia el altar, y lo vimos. El cuadro del Espíritu Santo, ese que colgaba sobre la entrada de la sacristía. Empezó a sangrar, una gota, delgada, perfecta, cayendo desde la paloma pintada en el centro. Como si el espíritu, celoso, no pudiera soportar que el deseo humano le robara su lugar sagrado. Lucía gritó, la Madre Superiora cayó de rodillas, y el Padre Matías lloró, no por escándalo, sino porque entendió. No fue lujuria, murmuró Clara, fue oración, y el espíritu lo sabe. Irene estaba temblando, no de culpa, sino de algo más profundo, como si el beso le hubiera abierto una puerta por donde Dios, o algo más fuerte, acababa de entrar. ¿Lo viste?, susurró. ¿Qué cosa?, le preguntamos. Cuando me besó, vi una llama detrás de sus ojos, y en esa llama estaba mi nombre escrito, con letra celestial. El cuadro sigue allí, ya nadie lo limpia. La sangre seca ha formado una especie de mapa, que baja por el marco y se detiene justo sobre la inscripción. Veni, Sancte Spiritus. Pero ahora, cada vez que lo leemos, sabemos que no es una súplica, es un reclamo. Desde ese día, nadie volvió a tocar a Clara sin sentir que estaba siendo observada, no por los santos, sino por un Dios que arde, cuando otra alma le roba el beso que creía exclusivo. Episodio 12, el juicio que no llegó del cielo. No vino el trueno, ni el rayo, ni el castigo divino que tantas esperaban. Clara seguía caminando por el convento como si ya no perteneciera a esta tierra, con una calma que dolía más que cualquier blasfemia, con una desnudez del alma y del cuerpo que nos desarmaba sin tocar. Y cuando Dios no habló, el Vaticano sí lo hizo. Una carta sellada llegó esa mañana, fría, corta, letal. El caso de la hermana Clara debe ser tratado con severidad, en reclusión, y bajo supervisión de silencio perpetuo, hasta nuevo juicio eclesiástico. Ninguna se atrevió a leerla en voz alta. Solo la Madre Superiora la dejó caer sobre el altar, como si esa hoja pesara lo mismo que un castigo eterno. ¿Y tú, qué dices?, le preguntó Lucía a Clara. Esa misma noche, ella sonrió, una sonrisa tranquila, desnuda, más peligrosa que un demonio, más pura que un sacramento. No espero el juicio del cielo, dijo Clara, porque el cielo ya me vio, y no bajó la mirada. Esa noche la llevaron, no con cadenas, no con gritos, solo con el crujir de sus pies descalzos sobre el mármol, y el murmullo de sus últimas palabras. Si me encierran, que sea en una celda donde Dios aún quepa. La celda estaba bajo tierra, antigua, sellada con piedra,
con una pequeña cruz de hierro sobre la puerta. Sin ventanas, sin luz, sin escapatoria. El padre Matías fue el último en verla. Bajó con una lámpara en la mano y un temblor en el alma. «Clara, ¿temes?». Ella levantó la vista. Y su respuesta no fue una frase. Fue una pregunta. «¿Dios cabe en una celda?». «No», susurró él. «Entonces yo tampoco». Y cuando él alargó la mano para bendecirla, ella la tomó, la llevó a su pecho, y susurró: «Donde yo ardo, padre, no se necesita fuego, solo fe que no se asuste del temblor». Desde entonces, Clara está encerrada. Pero la celda no es silencio. A veces tiembla, a veces se escucha un suspiro que no es humano. Y otras, un olor a incienso y a carne bendecida sube por las grietas. La sangre del cuadro del espíritu sigue sin secarse. Y el crucifijo todavía vibra si alguien lo toca con miedo. El juicio no llegó del cielo, porque el cielo nunca la juzgó, solo la abrazó con escándalo. Y la dejó quedarse. Episodio 13, el Evangelio final. Pensamos que el encierro la apagaría, que el frío, el silencio, el olvido, serían suficientes para borrar su fuego. Pero no sabíamos que cuando una mujer lleva a Dios entre los poros, ni los muros de piedra pueden contener el temblor. El convento intentó seguir como antes. Rosarios, oraciones, misas sin sobresaltos. Pero algo había cambiado. En los muros, en los bancos, en nosotras. Clara seguía latiendo, aún sin estar. Una madrugada, Lucía despertó con un ardor en la espalda. Se desnudó frente al espejo, y vio las letras. Sí, letras, grabadas en su piel como si alguien, o algo, le hubiera escrito un mensaje entre sueño y revelación. Donde ella fue encerrada. Yo abrí una puerta. Lucía bajó corriendo. Hasta la celda, hasta el lugar donde Clara había sido sepultada viva por el miedo de los hombres. Pero al llegar, la puerta seguía cerrada. El candado intacto, la cruz de hierro sin señales. Y sin embargo, la celda estaba vacía. Clara no estaba, solo quedaba su túnica, doblada con delicadeza sobre la piedra. Y junto a ella, una hoja escrita a mano, con sangre, con temblor, con una letra que no parecía de este mundo. Lucía la leyó, y cayó de rodillas. Lloró, gimió, se desnudó sin entender por qué. Y luego subió, y nos reunió. Y lo leyó en voz alta. Era un evangelio. Uno nuevo. Uno sin castigo. Uno donde la carne era sacramento. Y el deseo no era enemigo de la fe, sino su forma más sincera. Bienaventuradas las que no esconden su piel para amar a Dios, porque en su desnudez se revela lo que los libros callaron. No busques a Dios en el techo del templo. Búscalo en el estremecimiento que nace cuando el alma y el cuerpo no se contradicen. Si la oración no te hace temblar, no es oración. Es miedo disfrazado de obediencia. Desde ese día, el convento cambió. No se rompió, no ardió, se transformó. Algunas se fueron, no soportaron tanta libertad, o tanta verdad. Otras, se quedaron, rezando sin hábito, amando sin culpa, viviendo sin cerrar las piernas del alma. Clara nunca volvió, no con cuerpo, no con voz, pero está en cada esquina, en cada gemido que nace durante un rezo sincero. En cada espalda que se arquea al sentir que Dios también se mueve. Cuando lo invocamos sin miedo. El Evangelio final no fue escrito en papel, ni en piedra. Fue escrito en nosotras. Con sudor, con lágrimas, con placer que no pidió perdón. Y ahora sabemos por qué la encerraron. Porque una mujer que reza con el cuerpo, siempre asusta más que un demonio.